Mi nombre es Luis Ricardo Chaires López. Yo soy alumno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua de la materia Comunicación Oral. Yo empezaré el análisis del cuento titulado La noche que lo dejaron solo. Primero, para empezar el análisis, comentar una breve introducción sobre el relato. Este cuento pertenece a la obra completa de Juan Rulfo y en el contexto es en la época de la Revolución Mexicana de 1910, mientras en este tiempo ocupaba la presidencia Porfirio Díaz y había una revuelta entre los campesinos. El relato trata sobre la fuga de tres personajes, Feliciano, Tanis y Librado, los cuales estuvieron caminando por días enteros por las montañas sin descanso. El retraso del protagonista, que es Feliciano, hizo que se salvara de su muerte, ya que por su demora se dio cuenta que sus compañeros fueron colgados y que los militares solo lo estaban esperando a él. Finalmente se narra cómo el protagonista consigue escapar, no sin dificultad, pero teniendo que deslizarse para no llamar la atención de los militares. De acuerdo al análisis, la historia comienza justo en medio de la acción. Tres personajes inician una conversación, no hay indicio de lo que pasó antes, todos los sucesos son lineales pues llevan un orden cronológico y desde el principio se sabe que Feliciano ya no va a volver a ver a sus compañeros, ya que el narrador menciona: esto fue lo último que les oyó decir, sus últimas palabras. Esto después de que ellos le dijeran que llegaban la mañana siguiente. También nos constatamos de tres núcleos en la historia. El primer núcleo es el protagonista, se retrasa y toma un descanso. El segundo núcleo es el protagonista, se despierta y por miedo a ser descubierto y capturado, se dirige a un sitio por los militares, se dirige a un sitio el cual ya se había puesto de acuerdo con sus compañeros. Y el tercer núcleo es cuando Feliciano ve a sus tíos colgados mientras escucha a los militares decir que solo lo están esperando a él. Este se decide arrastrarse y finalmente consigue escapar. Desde mi punto de vista, al principio, como que el narrador de la historia se enfoca en un recuerdo de Feliciano, como una tipo prolepsis. El significado de esta palabra lo mencionaré en un siguiente punto. Además, la constante mención del destino inminente de sus compañeros. Feliciano también se menciona que alucinaba del cansancio después de un arduo camino sin descanso por más de 3 noches. También el sueño lo vence y al despertar Feliciano, la historia se torna un poco más clara. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el narrador menciona a Feliciano es como que nos hace sentir dentro de su cabeza. La historia no tiene sentido, como que nos hace sentir que alucinamos junto con él. Al momento en que él descansa, la historia ya tiene razonamiento, tiene sentido y se va dirigida a un punto. Y ahora me enfocaré en el narrador, los personajes, el espacio y el tiempo. El narrador es omnisciente y tercera persona. Omnisciente quiere decir que se conoce todos los detalles de los personajes y de la historia. Tercera persona es que habla de alguien más y no de él. Los personajes, como ya sabemos, son tres. Feliciano, que es el protagonista y que va acompañado de sus dos tíos, Tanis y Librado. El nombre de estos dos últimos se conoce al final del relato. Podemos añadir un cuarto personaje que corresponde a los guardias o militares, y un quinto personaje serían los arrieros, que saludan a Feliciano al despertar, y además él supone escuchar que le dicen a los militares que vieron un hombre con muchas armas subiendo a la montaña. También yo veo a Tanis y a Librado como dos sujetos muy cautelosos, siempre buscando la forma de evitar el contacto con los militares, pero eso no evitó su muerte. En cambio, el descuido de Feliciano hizo que se salvara de su propia muerte, y yo veo también a Feliciano como un personaje ansioso en busca de que ya terminara todo esto. El espacio es una situación de fuga del dictador Porfirio Díaz. Es una zona salvaje y montañosa, un espacio abierto y simbólico, ya que nos hace sentir el miedo que tenían los personajes, la persecución, la preocupación. Y en el tiempo se enfocan demasiado en la noche, ya que de esta forma se escabullen para no tener contacto con los militares. Tiene un orden lineal, pues por lo tanto un orden cronológico,
y tiene dos anomalías, una prolepsis y una analepsis. La prolepsis es un conocimiento anticipado de una cosa. El narrador menciona, de eso se acordaría después, al día siguiente. Y una analepsis que es como un flashback de los recuerdos asociados con el presente. El narrador menciona aquellos huecos talonazos que se venían oyendo desde quién sabe cuándo, durante quién sabe cuántas noches. Y como conclusión, Juan Rulfo nos quiere narrar y describir cómo cómo vivía México en ese tiempo, cómo los campesinos luchaban ante una situación que por suerte, y yo diría intuición, lograban escapar de una muerte inminente. Y pues esto sería todo por mi parte. Gracias.